¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos preparados para llevarle lo más destacado de la jornada. Saludamos a Alberto Tor. Buenas noches para todos listos para una jornada más de noticias, así que vamos de inmediato con los titulares. Ante el aumento del costo de los combustibles, el presidente Alejandro Yamatei afirma que analizan compra de carburantes en bloque para obtener mejores precios. Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el país vulneró derechos de Suri Ríos y Roberto Molina Barreto al negarles participar en las elecciones de 2019. Sin vacunas para menores, más de 18,000 niños esperan su segunda dosis, pero el país no cuenta con ellas. Y en la cartera de salud afirman que no importa si no la reciben en el tiempo estipulado. Hoy, en el Día del Bombero Forestal, Noticiero Guatevisión recogió los testimonios de socorristas de diferentes compañías, quienes relatan qué significa para ellos esta labor. Alcalde de Quetzaltenango comparece ante juez por un antejuicio promovido en su contra a raíz de una deuda millonaria por consumo de energía eléctrica. Tenemos los detalles. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que su país se reforzará la seguridad en la frontera sur ante una posible llegada masiva de migrantes. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presenta. Este miércoles, el presidente Alejandro Yamatei afirmó que analizan la compra de carburantes en bloque. Con esta acción, derivada de los altos precios de los combustibles, se podría obtener hasta un 10% de descuento. El presidente Alejandro Yamatei participó este miércoles en la entrega de notificaciones a 830 nuevos beneficiarios del programa del adulto mayor en Cuilapa, Santa Rosa, que mensualmente recibirán 500 quetzales. Al finalizar la actividad fue cuestionado por los altos costos de los combustibles, indicando que si no fuera por el subsidio, estarían 5 quetzales más caro y que están analizando cómo se está llegando de nuevo a los precios anteriores. Esperamos que el conflicto se resuelva entre Rusia y Ucrania. Muchos de los países están haciendo una demanda superior de diésel porque no están utilizando el gas con el que producían energía eléctrica, especialmente en Europa. Y si nos parece caro aquí como está el combustible, quiero decirles que revisen la tabla de cómo están en otros países. Afirmó que las medidas van a seguirse aplicando para que puedan tener un mejor control, pero que no son los dueños del negocio de los combustibles y que depende de los mercados internacionales. Sin embargo, Yamatei indicó que podrían intentar la compra en bloque para obtener descuentos. Vamos a tratar de consolidar lo que gasta el gobierno, lo que gastan las municipalidades para tratar de comprar en bloque y de esa manera, junto con lo que gasta el transporte, comprando en bloque, tratar de tener entre un 5 y un 10% de descuento. El Ministerio de Energía y Minas el martes publicó los nuevos precios de referencia de los combustibles que están sujetos al subsidio, los que reflejan un nuevo aumento, en especial el diésel que ya superó el precio por galón de la gasolina regular. El precio de referencia del diésel para la semana del 3 al 9 de mayo en la ciudad capital se ubicó en 37.73 quetzales por galón, 2.24 quetzales más que el calculado hasta el lunes 2 de mayo. Mientras que la gasolina regular llegó a 36.20, un aumento de 57 centavos por galón. En el resto del país, los precios son más altos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Comisión de Finanzas acordó citar para mañana al ministro de Comunicaciones para dar una explicación sobre lo revelado por Prensa Libre, que evidenció tramos en buen estado que pretenden ser intervenidos. Además, por la declaración donde señaló que en el Congreso se le impusieron obras. Sin embargo, el funcionario se excusó. Yo te soy honesto, sería una pregunta más específica a los ponentes de la ley. Esa fue la respuesta del ministro de Comunicaciones Javier Maldonado dada a Prensa Libre y Guatevisión sobre cómo se eligieron los proyectos incluidos en la ampliación presupuestaria por más de 3.100 millones de quetzales. Esta respuesta causó que en la Comisión de Finanzas los diputados decidieran citarlo para que rinda una explicación, ya que asegura que fueron los parlamentarios ponentes de la iniciativa quienes eligieron los proyectos. Maldonado fue citado para mañana a las 10 de la mañana con 30 minutos, sin embargo envió una excusa
excusa horas después, por lo que no se llevará a cabo la reunión y no hay fecha para su realización. Debido a lo dicho por Maldonado, se conversó con algunos ponentes de la ley, que son principalmente de la Junta Directiva y del oficialismo, y quienes negaron haber seleccionado las obras, de las cuales durante una verificación se estableció que muchas de ellas están en buen estado y no necesitan intervención. No es debido, es irregular, es ilegal, realmente y antitécnico y antimoral. No me presté a seleccionar alguna obra. Yo pertenezco al Distrito Central, lo que llamamos nosotros la Metro, y en ningún momento yo seleccioné alguna obra específica. En ningún momento fueron impuestas. Nosotros como diputados y con nuestra facultad que tenemos de hacer propuestas en bien de la población, hemos visto la gran necesidad que tiene nuestro país de reconstruir las carreteras. En el Congreso, la Junta Directiva anunció la creación de una comisión para fiscalizar el uso de estos fondos ante las críticas que han surgido luego de las declaraciones de Maldonado. Definitivamente hay que revisar los tramos físicamente también y desde el proceso de adjudicación. ¿Va a ser para este tema específico esta comisión? Es una comisión presidencial para este tema específico. Con imágenes de María José Bonilla y Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presentó. Bueno, y pasamos a otro tema porque este jueves arribará a Guatemala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estará acompañado del canciller Marcelo Ebrard y los ministros de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Hasta ahora, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, encabezada por Kevin López Oliva, no ha compartido la agenda y aunque se reunirá con el presidente Alejandro Yamatei, empresarios y ministros, el gobierno de Guatemala solicitó al de México que todo fuera privado, sin acceso a la prensa. Se prevé que el mandatario esté 2 días en Guatemala. Un funcionario del gobierno mexicano señaló que por la tarde del jueves, AMLO estará en el Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión con Alejandro Yamatei y luego habrá una conferencia, pero solo se transmitirá por los canales oficiales del Estado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que señala que el Estado de Guatemala vulneró los derechos de Suri Ríos y de Roberto Molina Barreto al negarles participar en las elecciones del 2019. La PGN asumió una serie de reparaciones a los afectados y se lo relatamos en la siguiente nota. Según la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la PGN, el Estado de Guatemala se comprometió a implementar medidas de reparación en favor de Suri Ríos y Roberto Molina Barreto. Estas medidas consisten en el reconocimiento del derecho humano de participación política, por lo que no proceden limitaciones o restricciones de este tipo. Además, el Estado se comprometió a realizar 2 campañas de sensibilización y 2 foros para promover la participación de las mujeres en el ámbito político. Fue en mayo del 2019 cuando la candidata presidencial de ese momento, Suri Ríos, solicitó medidas cautelares ante la CIDH luego de que la Corte de Constitucionalidad le revocara su inscripción en el proceso electoral. En agosto del 2021 se inició de manera formal con el procedimiento de solución amistosa que culminó con la firma de un acuerdo en diciembre en el cual se establecen las obligaciones que asumirá el Estado de Guatemala. La petición la presentó Ríos en búsqueda de revertir la decisión de la CC. La Corte de Constitucionalidad dejó fuera de la contienda electoral a Ríos y a Molina Barreto por la prohibición establecida en 2 incisos del artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala, que se relaciona a que Ríos es hija de José Efraín Ríos Montt, quien en 1982 gestó un golpe de Estado que lo llevó al poder. Tras la resolución de la CIDH, los integrantes del Bloque Viva, al cual pertenece Ríos, dijeron estar contentos y aseguraron que respaldarán a quien en su momento fue su candidata presidencial. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Más información. Ricardo David Vielman, director de un centro de rehabilitación que funcionaba en San Juan Alotenango, fue detenido por haber supuestamente torturado a un paciente. La víctima mortal tenía 35 años y se le acusó adentro del edificio del robo de dinero. Edwin Pitán con la información. Fidel Vázquez Unún, de 35 años, en la primera semana de marzo fue trasladado al Centro de Rehabilitación San Juan Bautista por familiares. Esta sede funcionaba en San Juan Alotenango, en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 14. La finalidad era que empezara a tratar su adicción al alcohol, enfermedad que estuvo tratando desde hace 5 años y con frecuencia estuvo en procesos de desintoxicación.
El ser internado tenía como objetivo recuperar su vida, pero el 5 de abril la perdió. Murió por una agresión que recibió en la sede que lo asistía. El 29 de marzo último se da una alerta para la familia. Fidel estaba golpeado y fue trasladado al Hospital Nacional Pedro de Betancourt. Tenía laceraciones y golpes severos en el cráneo. El 5 de abril falleció en ese centro asistencial. La familia de Fidel denunció su muerte y el Ministerio Público empezó a detallar el deceso. Inmediatamente surgieron sospechas de la paliza que recibió Vázquez Unún en el centro de rehabilitación. Los fiscales han determinado que la golpiza a Fidel se causó por el extravío de 500 quetzales y los demás internos lo culparon del robo. Pero el encargado de la institución dio la orden de retenerlo y golpearlo por varias horas. El lunes último, el Centro de Rehabilitación San Juan Bautista fue invadido por fiscales y policías. Una orden de inspección por la muerte de Fidel logró abrir esas puertas del edificio. El Centro de Rehabilitación San Juan Bautista fue clausurado por una tortura. Ese día se capturó a otro paciente que aparentemente participó en la paliza a Fidel. El martes último fue detenido el director del Centro de Rehabilitación, Ricardo David Bielman Flores. El noticiero Guatevisión tuvo acceso a videos en los que se observa a Fidel aún con vida, pero con lesiones severas. En la grabación pide ayuda y segundos después fue trasladado al hospital. Los familiares de Fidel interpusieron la denuncia por la muerte, aunque no accedieron a brindar entrevistas a Guatevisión por temor a represalias. El Centro de Rehabilitación San Juan Bautista funcionaba desde hace 5 años y el lunes pasado fue clausurado por orden de la jueza Patricia Gámez. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Más de 18,000 niños esperan su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero el país no cuenta con las dosis suficientes. Esta y otras noticias al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. En 5 días, al menos 18,228 niños de 6 a 11 años deberán estar recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, específicamente de la marca Moderna. Pero el gobierno estableció que deberían ser 56 días después de la primera. Pero ahora ellos dicen que no importa si la fecha pasa, no comenzarán esquema de nuevo. Miles de niños de 6 a 11 años ahora no tienen asegurada su segunda dosis de la vacuna Moderna, la cual deben aplicarse en menos de 5 días. A otros la fecha ya se les pasó. Aunque el día autorizado para vacunarse a este grupo fue el 14 de marzo, el tablero COVID-19 administrado por el Ministerio de Salud, donde se recopila datos de personas vacunadas únicamente en Guatemala, se evidenció que esta comenzó el 3 de ese mes. Entre el 3 y 14 de marzo ya se habían aplicado 7,035 dosis. Para un niño que se vacunó el 3 de marzo, hasta ahora, este 4 de mayo, ha cumplido 62 días y aún no ha recibido su segunda dosis. El 15 de marzo, que fue el día después del anuncio de la vacunación habilitada, 11,193 niños recibieron la primera. Ellos en 6 días deberían estar ya con la segunda. Sin embargo, entre el 3 de marzo y el 7 de abril se vacunó a más de 480,000 niños, quienes ahora no tienen asegurada su segunda dosis. El Ministerio de Salud no tiene fecha para la llegada de una donación que esperan de Suecia. Aunque el ministro Francisco Coma aseguró desde la segunda semana de abril que tendría vacunas para que no perdieran el esquema de vacunación, ahora Elio Mazariegos, director del Sistema Integral de Atención en Salud, aseguró que aunque lo ideal serían 56 días, no se comenzará con el esquema de nuevo, aunque reconocen que la eficacia será baja. La política siempre es no reiniciar esquemas, siempre se continúan esquemas. Por lo tanto, lo ideal es siempre administrar una dosis de vacuna en el periodo establecido. Lo ideal es que la vacuna se administre en el periodo establecido, no antes, más si es factible poder administrarla después. Lo ideal es que se administre durante el periodo comprendido. De que baja su eficacia de una vacuna luego de no haber cumplido la temporalidad, sí. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez.
Y continuamos hablando del tema de vacunación porque ahora en el país únicamente hay vacunas de AstraZeneca exclusivas para adultos y Pfizer habilitadas para vacunar a adolescentes de 12 años en adelante. Sin embargo, en algunos puestos de la capital han comenzado a ofrecer las vacunas AstraZeneca para menores de edad. Al consultar a Eliu Mazariegos, el director del CIAS, aseguró que este biológico no está habilitado para menores y agregó que ahora se trabaja en un esquema heterológico para que los adultos que se vacunaron con Moderna o Sputnik V pueden recibir la siguiente dosis de esta marca o Pfizer. Y vean esto, se estima que el 11% de los hombres y el 6% de las mujeres en los Estados Unidos tendrán cálculos renales al menos una vez durante su vida. Estos datos según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, y en la siguiente cápsula de salud le compartimos el tratamiento. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Así es, muy buenas noches María Luisa y Alberto. Los cálculos renales son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. La dieta, la obesidad, algunas condiciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales. Es posible que no note ningún signo o síntoma de un cálculo renal hasta que se mueva dentro de su riñón o se mueva hacia su uréter, pero expulsar cálculos renales puede causar un dolor intenso. Si un cálculo renal se aloja en el uréter, puede bloquear el flujo de orina y hacer que el riñón se hinche y el uréter sufra espasmos. Esto puede ser muy doloroso. Otros síntomas pueden incluir la necesidad persistente de ir al baño o orinar una cantidad menor de lo normal. También podría haber cambios en el color de la orina o podría volverse turbia o con mal olor. También puede experimentar náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos si hay una infección presente. El tratamiento de los cálculos renales depende del tipo de cálculo y de la causa. La mayoría de los cálculos renales pequeños no requerirán un tratamiento invasivo. Es posible que pueda expulsar un cálculo pequeño bebiendo suficiente agua y tomando analgésicos de venta libre para el dolor leve. Cuando sea necesario, su profesional de la salud puede recomendarle un medicamento que relaja los músculos del uréter, ayudándole a expulsar el cálculo renal más rápidamente y con menos dolor. Ahora, los cálculos renales, que son demasiado grandes para expulsarlos por sí solos, pueden requerir el uso de ondas de sonido para romper piedras o diferentes cirugías. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Superintendente de la SAT señaló que nueva adjudicación para placas de vehículos fue más cara en algunos casos porque la materia prima subió el precio. Ampliamos en nuestro segmento Hablemos de Dinero. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Continuamos con más información y ya está con nosotros Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Les cuento que Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria, hizo un recordatorio sobre el pago del impuesto de circulación que vence el próximo 30 de junio. Agregó que el año pasado la meta fue de 914 millones de quetzales y se superó, por lo que esperan lo mismo este año. Además, habló sobre las placas e indicó que se logró hacer una nueva adjudicación de licitación de placas. Esto luego de que Guatemala recibiera un primer lote de 75,000 pares de placas metálicas, lo que permitió poner en marcha el plan para la entrega a los propietarios de vehículos. La licitación pasada requirió 835,000 pares de placas para vehículos que utilizan 2 unidades y 810,000 placas para vehículos que solo usan una unidad por 75.7 millones de quetzales. Afortunadamente, la licitación de placas se logró adjudicar, se compraron a buen precio, algunas más baratas que años anteriores, y otras un poquito más caras, pero valoramos que han subido mucho los materiales, así que solo hayan subido un poco, que las hemos logrado comprar a mejor precio, creo que fue una buena licitación. Así que estamos por firmar el contrato con la empresa ganadora y las placas están aseguradas para su distribución.
Y en otros temas, les cuento que las amenazas cibernéticas a organizaciones gubernamentales y privadas han incrementado en los últimos meses en los países de la región centroamericana y el Caribe. Hablé con un experto en el tema que nos cuenta el ataque que sufrió Costa Rica y cómo Guatemala puede prepararse. El 19 de abril, Costa Rica fue víctima del grupo criminal denominado Conti, que inició una serie de ataques cibernéticos a distintas instituciones de gobierno. Uno de los objetivos principales fue el Ministerio de Hacienda, ente encargado de la recaudación tributaria en ese país. Y según autoridades, el ataque fue efectivo bajo la modalidad de ransomware. El ransomware consiste en un secuestro de los datos, ¿ok? Un secuestro de los datos quiere decir de que el atacante logra entrar en tu organización, toma posesión de los datos y no se los lleva, sino le cambia el formato de tal manera que los vuelve inaccesibles. El grupo criminal solicitaba $10 millones y si no atacarían otras entidades de gobierno, lo que cumplieron pues el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, decidió no pagar. Después de esto, los ataques se dieron en el Ministerio de Trabajo e incluso en el sector privado. En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria hace unos meses informó que había sido atacado y por ende el servicio de la plataforma había sido irregular. Ante esto, ¿qué pueden hacer estas entidades? Lo primero es estar enterado de los ataques que se han dado y de cómo operan estas estructuras criminales y no ingresar a ningún vínculo procedente de correos dudosos. Hablar con todos los miembros de la organización y decirles, esto es lo que está pasando. Por favor, tengan cuidado con correos de estas características, ¿okay? El otro vector de ataque, ¿verdad?, que se amarra a una recomendación, es lo que se llama la explotación de vulnerabilidades. ¿En qué consiste esto? Todos los sistemas constantemente necesitan actualizaciones, ¿verdad?, para que no queden vulnerables. Una buena práctica es mantenerlos actualizados, una mala práctica es no hacerlo. Y existen entidades que pasan meses o incluso años que nunca actualizan sus sistemas. Entonces, eso es como dejar la puerta abierta al atacante. Es importante tener también una copia de seguridad de la información que maneja la entidad para que si logran atacarlo, pueda hacer una restauración de su información a través de esa copia. Amazon se está desplomando un 13% y sigue cayendo. ¿Qué está pasando con el gigante minorista? Acá lo revisamos. Las acciones cayeron un sorprendente 12% el viernes por la tarde después de que la compañía anunciara una pérdida neta trimestral de $3.8 mil millones. Al mismo tiempo, el año pasado la compañía obtuvo una ganancia de $8.1 mil millones. Los ingresos generales crecieron un 7% año tras año a $116 mil millones. Pero Amazon estima que los ingresos del próximo trimestre disminuirán. En el 2019, Amazon formó parte de una inversión de $700 millones en el fabricante de camionetas eléctricas Rivian. Según los informes, el minorista en línea proporcionó la mayoría de los fondos, aunque la compañía no reveló con precisión cuánto se invirtió. En noviembre del 2021, Rivian se hizo pública y fue cuesta abajo rápidamente. El valor de la compañía ha caído más del 75% desde su debut inicial y Amazon definitivamente está sintiendo el calor de la inversión fallida. Amazon declaró en su informe de ganancias que la compañía ha perdido un estimado de $7.6 mil millones este trimestre como resultado de las fallas de Rivian. Y aunque la pandemia los ayudó un poco al empezar a normalizarse la situación, la caída continuó. En pocas palabras, la demanda ya no es tan alta como antes y nos tocará esperar a conocer cuáles serán las acciones que la empresa tomará para sobrevivir. Recuerde que mañana lo espero con más información. Buenas noches. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Bueno, María Luisa, llegó el momento de una nueva pausa. Así es, vamos a ceder el espacio al programa Razón de Estado, pero vamos a regresar después con más información. Y al volver de Razón de Estado, alcalde de Quetzaltenango comparece ante juez por un antejuicio promovido en su contra. ¿De qué lo señalan? Después de Razón de Estado. Y aquí estamos de vuelta con más información. Este año, en Guatemala, los incendios forestales ya han cobrado la vida de al menos 10 personas, entre ellos 3 bomberos forestales, que por cierto, hoy, 4 de mayo, es el Día Internacional del Bombero Forestal. Ante esto le dieron un reconocimiento a las instituciones que brindan este servicio.
En Guatemala, los incendios forestales han cobrado la vida de al menos 10 personas en 2022. Dentro de estos, 3 bomberos forestales. Este día se conmemora el Día Internacional del Bombero Forestal y por eso a los 5 cuerpos de socorro que cuentan con especialistas en esta labor se les brindó un reconocimiento. Se señaló que es vital que cuenten con equipo de protección y capacidades que les permitan adentrarse en el fuego. Definitivamente entrar a un incendio forestal entra uno a las variables climáticas, que todo esto puede cambiar en un segundo y obviamente la topografía tampoco nos ayuda, como lo veíamos en una de las palabras que nos dan en un video de uno de los bomberos. Ellos inclusive saben cuando le reporta un incendio en un área específica a qué condiciones topográficas se van y se arriesgan. Reciben capacitaciones internacionales constantemente, principalmente de Estados Unidos, donde incluso ya se está generando una iniciativa para que se pueda conocer a detalle la cantidad de bomberos forestales que hay en Guatemala. Vamos a hacer un sistema nacional de calificación, una currícula que pueda establecer los niveles de bomberos en el país. Esto también nos va a llevar a que Guatemala pueda compartir bomberos con otros países, Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia, incluso en Latinoamérica. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y es importante resaltar que en la actualidad hay más de 500 bomberos forestales en Guatemala. Pero, ¿cómo es ejercer esta profesión? 5 profesionales nos narran qué representa para ellos adentrarse a las llamas en los bosques o barrancos. Es muy diferente la labor que pueda desempeñar un bombero forestal debido a que en este caso el trabajo es mayormente manual, ¿verdad? Se trata de lo que él pueda desarrollar con una herramienta y no tanto con el agua. Entonces el trabajo se vuelve el doble de cansado, pero asimismo también deja una gran satisfacción debido a que pues sabemos que estamos protegiendo el medio ambiente. También implica un compromiso, ¿verdad? Con el país, con las familias, con los recursos, y yo creo que para ser un bombero forestal es poner todos los conocimientos en práctica. Utilizar herramientas, ir varios bomberos cuidándonos las espaldas, saber que mi vida depende del otro compañero es una gran responsabilidad y de que yo también tengo que cuidar la vida del compañero que va adelante o ya sea que va atrás. Nosotros tratamos de preservar todo tipo de vida, ya sea en fauna o flora. Al igual, pues es un riesgo que se corre, pero que sumamente lo asumimos con la responsabilidad que es, ya que pues con esto nosotros preservamos el recurso de vida. Nos agrada estar protegiendo nuestros recursos naturales y pues hemos tenido muchas experiencias bonitas de trabajar con otras instituciones y trabajar con los compañeros bomberos. Se van formando amistades, más que amistades, algunas hermandades, porque nos convertimos como en hermanos a la hora de trabajar en la línea de fuego. Bueno, y vamos a otro tema, porque con 94 votos a favor, el diputado oficialista Duay Martínez fue electo como el representante titular del Congreso ante la Junta Monetaria. Martínez fue presidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo durante 2 años y ahora tendrá influencia en las decisiones en materia económica en la Junta Monetaria. Mientras tanto, el Legislativo no decidió quién será el suplente de Martínez y decidió que la votación continuará en la siguiente sesión. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos también eligió a sus representantes, siendo estos Henry Estuardo Castillo Villatoro y Carlos Humberto Aroche Sandoval. Y 8 aspirantes de 28 a director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses han sido descartados este martes, cuando empezó la evaluación por el Consejo Directivo del INACIF. Los 8 descartados son por errores y carencia de documentos. Otros no tienen 5 años de experiencia forense o administrativa como se le exige. La tabla de gradación con la que son examinados los aspirantes fue definida. Hay 45 puntos por formación académica, otros 45 puntos por experiencia laboral y 10 puntos por entrevista. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CFS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta.
Gracias por ser parte de Guate Reporta y comenzamos con el mensaje de una televidente quien se reportó desde Lomas de Santa Faz, Colonia Kennedy de la zona 18 de la ciudad capital. El reporte es sobre la escasez de agua entubada que enfrentan desde hace 3 semanas, situación que ha complicado la vida para las familias que residen en esta comunidad. Ahora damos paso al video que fue grabado en el kilómetro 100 en el Amatón Quesada Jutiapa. Las imágenes se muestran un autobús del transporte Jennifer, del cual descienden 2 pasajeros. Sin embargo, segundo después, un vehículo rebasa el colectivo del lado derecho y por poco atropella a uno de los usuarios que se alejaban del bus. El peligro fue tal que uno de los 2 hombres ni siquiera se percató que el vehículo pasó a escasos centímetros de él. Y como preámbulo de la celebración del Día de la Madre, les dejamos con el video de Jorge Mario Alejos de San Martín Zapotitlán, Retaluleu. Este poema está dedicado para todas las madres del mundo. Me haces falta, mamá, cuando estoy en mi cuna. Como al sol hacen falta los planetas y la luna. Me hacen falta tus consejos, tu mirada y tus caricias, tu susurro en mis oídos, tu perfume y tu sonrisa. Me hace falta tu mirada y tus bellos regalitos, tus tostadas bien sabrosas y nutrientes frijolitos. Me haces falta, mamá, y no te voy a olvidar. Y aunque no estés conmigo, siempre te voy a recordar. Gracias. Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo. Se los deseamos con todo nuestro cariño, CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó. Y en otros temas nacionales, el juez pesquisidor a cargo de un antejuicio en contra de Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, sentó al jefe edil en el banquillo de los acusados para escuchar su versión sobre una denuncia en su contra. Nuestro compañero Minor Talk con los detalles. Por primera vez desde que Juan Fernando López asumió el cargo de alcalde de Quetzaltenango, el funcionario compareció ante un juez pesquisidor de un antejuicio promovido en su contra por el Instituto Nacional de Electrificación INDE, quien lo señala de desobediencia al no acatar una orden judicial de incluir en el presupuesto municipal la cuota para pagar una deuda millonaria por consumo de electricidad que ronda los 1.800 millones de quetzales. Ahorita se está accionando, existe un juicio que podría afectar el devenir de todos los demás, toda vez de que lo que se alega en ese juicio es especialmente la tarifa que se le aplicó a la ciudad de Quetzaltenango del año 2009 al 2019, que es una tarifa del mercado de oportunidades, que es una tarifa excesivamente alta. Por lo tanto, consideramos que efectivamente existió mala fe al litigar y presentar ese antejuicio como una estrategia, repito, espuria, de lograr que se pueda presupuestar una presunta deuda. La comuna ha planteado varios recursos ante los tribunales de justicia para frenar las demandas y evitar un pago obligado que, según el jefe edil, la comuna no tiene capacidad de pago. Tendrían que pasar como mínimo unos 1000 años para poderles pagar. Y nuestro POA en funcionamiento apenas se podría decir que es un 10, un 12% de la totalidad de todo lo que ellos nos piden. En un plazo de 60 días, el juez a cargo deberá emitir un informe donde hará saber a los magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones si es viable retirarle o no la inmunidad al alcalde quetzalteco. En Quetzaltenango, para el noticiero Guatevisión, Minor Talk. Presidente mexicano anunció que su país se reforzará la seguridad en la frontera sur ante una posible llegada masiva de migrantes. Esta y otras informaciones luego de la pausa. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. Comenzamos con México porque allí reforzará la seguridad en su frontera sur ante una posible llegada masiva de migrantes indocumentados que intentan cruzar a Estados Unidos. Así lo anunció este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En vísperas del inicio de una gira por Guatemala, Centroamérica y Cuba, el mandatario se refirió al impacto que tendría la eliminación de la medida estadounidense nombrada Título 42, adoptada en el marco de la pandemia, que permite expulsar a casi todos los migrantes ilegales. La zona limítrofe con Guatemala es la puerta de entrada de cientos de miles de migrantes, la mayoría centroamericanos que buscan alcanzar territorio estadounidense en su huida de la violencia y la pobreza. Se disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio. Bueno, y los hombres y niños no han escapado de convertirse en víctimas de violación por parte de soldados rusos en el marco de la guerra en Ucrania, donde se han reportado decenas de casos de violencia sexual por parte de los invasores, que también incluyen a mujeres y a niñas. Esto de acuerdo con datos recabados por funcionarios de la ONU. Por su lado, la Fiscalía General de Ucrania aseguró que la entidad había recopilado informes de violencia sexual por parte de las tropas rusas contra hombres y mujeres de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Y hablando de Rusia, el Papa Francisco cree que quizá los ladridos de la OTAN a Rusia provocaron que Vladimir Putin reaccionara mal y lanzara la invasión a Ucrania. Así lo expresó en una entrevista que le concedió a un medio de comunicación italiano y que ha generado reacciones en todo el mundo. Al margen de revelar algunos detalles de sus intentos por conseguir un alto al fuego, un diálogo de paz duradero, la máxima autoridad de la Iglesia Católica apuntó al origen del conflicto. En la entrevista, el sumo pontífice habló también sobre su iniciativa para ir a Moscú a dialogar con Putin. Pensando alle sofferenze della popolazione ucraina. Y las ciudades Berdiansk en el mar de Azov y Melitopol son controladas por autoridades prorrusas. Allí sus habitantes afirman que fueron conquistadas casi sin resistencia, por lo que los servicios públicos funcionan con normalidad. Las fuerzas rusas han tomado el control de 2 ciudades en el sur ucraniano, cerca de la asediada Mariupol. La France Press acudió con el ejército ruso a Berdiansk, en el mar de Azov, y a Melitopol, ambas conquistadas al inicio de la ofensiva casi sin resistencia. No hay señales de combate o destrucción. Todas las tropas dejaron la ciudad, quedan solo policías para custodiar la ciudad, y ya está. Y si las tropas se hubieran quedado, habría sido como Mariupol. En Melitopol, una bandera comunista ondea sobre la Plaza de la Victoria, en sustitución de la ucraniana. Estas 2 ciudades, junto con Mariupol, le permiten a Moscú asegurar una continuidad territorial hacia la península de Crimea, anexionada desde 2014. Hay administraciones pro-Moscú a la espera de que se decida su suerte, pero deberá pasar por alguna forma de subordinación a Rusia. No hubo combates en Berdiansk, entonces la infraestructura completa de la ciudad fue preservada. Los servicios públicos funcionan y proveen agua, electricidad, servicio de recolección de basura. Las autoridades ya comenzaron a pagar salarios a funcionarios y pensiones en rublos, la moneda rusa, aunque reconocen que el presupuesto no les alcanza y deberán pedir ayuda a Moscú. Beneficios sociales para las madres, pensionados. Esperamos que la Federación Rusa nos ayude. Mariupol y sus horrores están cerca, pero el conflicto parece muy lejano. Algunos se alegran de haber escapado al destino de esa ciudad en el mar de Azov. Esperé a los rusos todos los días. Cuando me enteré, estaba tan feliz que tenía lágrimas en los ojos. Pero no todos comparten el entusiasmo. En Berdiansk, que tenía más de 100.000 habitantes antes de la llegada de los rusos, unos 30.000 se han marchado. Algunos miles llegaron huyendo de Mariupol. Todo me asusta, el ruido repentino cuando algo se cae, tengo miedo de la gente con ametralladoras, de los aviones que vuelan, me asustan los gritos, el ruido repentino, los movimientos bruscos, me espanta todo después de lo que hemos pasado. Aunque parece prevalecer la calma, los numerosos comercios cerrados y las filas de espera frente a los bancos recuerdan que la situación no es normal. Mientras las autoridades prorrusas intentan ganarse a la población, reabrieron una pista de hielo en Melitopol y ya celebran matrimonios en el Palacio de Bodas de Berdiansk. Exministro
exministro Eric Archila enfrenta nuevo proceso de extradición luego de que una jueza autorizó que se iniciara un segundo trámite para traerlo al país. Regresamos. Continuamos con más. Ante la época lluviosa en la costa sur, bomberos voluntarios piden a la población tomar todas las precauciones. Dentro de estas está quienes se conducen en las carreteras, pero sobre todo para aquellas personas que residen en cercanía de afluentes. Los ríos Achiguate, Guacalate, Pantaleón y Coyolate son los más peligrosos en este invierno, por lo que se mantiene especial monitoreo en estos afluentes debido a la acumulación de sedimentos provenientes del volcán de fuego que pueden provocar inundaciones. Que debemos de tener ya la precaución necesaria en ríos, en carreteras, los vehiculares, cuando hay acumulación de vehículos y la lluvia está fuerte. Si el camino está despejado y está lloviendo fuerte, deben de tomar la precaución. También le rogamos a todas las personas que ya habitan a las orillas de los ríos. La correntada viene repentina, es donde lamentablemente se han perdido familias. Deben de tomar las precauciones necesarias. Eso es lo que nos preocupa, que ahorita que ya estamos por empezar la temporada lluviosa y que en esta región empieza antes que en el resto del país, que las lluvias pues traigan más material, ¿verdad? Y pues puede haber impacto sobre las comunidades y esta acumulación de sedimento en el cauce de los ríos hace que estos se desborden más fácilmente. A medida que va transportándose el sedimento, va afectando todo el río. Y Santa Cruz del Quiché se encuentra entre los 20 municipios a nivel nacional que se ubican en el color rojo del tablero epidemiológico del COVID-19. Según las autoridades de salud, se mantiene un 38% de positividad de la enfermedad y las personas se acercan a realizar los hisopados en gran número. Los representantes de salud atribuyen que el municipio esté en rojo a la falta de medidas de prevención de los vecinos, el no utilizar la mascarilla y a las fiestas comunitarias que se desarrollan sin ningún control en las aldeas de Santa Cruz del Quiché, así como al bajo porcentaje de vacunación contra el COVID-19 en el municipio. En Santa Cruz pues estamos observando que ha disminuido un poco el número de casos, pero más no así el índice de positividad, que es un parámetro de medición, ya que nos hemos mantenido en un 38% desde la semana anterior. Quizás eso hace que las personas estén accesando más los centros de diagnóstico. Sin embargo, en los lugares donde no se encuentran vacunadas las personas, nos puede llegar a dar reapuntes en COVID e incluso en pacientes que puedan llegar a estar graves. Y los integrantes del sindicato San Juan de Dios se concentraron por segundo día consecutivo frente al Congreso de la República, luego de pasar la noche en el lugar con diversas exigencias, entre ellas que se agilice el traslado del personal temporal al renglón permanente 011. Según los salubristas, continuarán en el lugar hasta que se atiendan sus exigencias, considerando que en el presupuesto 2022 se incluyó un artículo sobre dicho traslado que no ha concretado el Ministerio de Salud para unos 36,000 trabajadores. Estos se encontraban sobre la 8ª avenida entre 10ª y 9ª calle de la zona 1. Los salubristas colocaron carpas para pernoctar. Se desconoce por cuánto tiempo más mantendrán el plantón. Y vamos a cambiar de tema porque la Cámara del Agro se ha pronunciado rechazando la iniciativa de Ley 6054 que busca situar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental, por ejemplo, el CONAP o el INAP. Camagro cree que este tipo de iniciativas lo que harían sería iniciar un retroceso para el medio ambiente en el país, pues conlleva la concentración financiera, es decir, que todo el presupuesto se estaría concentrando en el Ministerio de Ambiente. Muchos sectores, como el de café o el de hule, ya se han pronunciado en contra de la iniciativa y piden a la Comisión de Ambiente del Congreso que analice la iniciativa y dé dictamen desfavorable. Venir todos los procesos de modernización, descentralización también y el fortalecimiento que se ha estado dando a las diversas instituciones. Limita la participación ciudadana y esto pues contraviene también la fiscalización social y la transparencia en el manejo de los recursos. Y vamos a otro tema. El exministro Eric Archila enfrenta nuevo proceso de extradición luego de que una jueza autorizó que se iniciara un segundo trámite para traerlo al país.
La jueza de mayor riesgo Eva Recinos, autorizó iniciar el trámite de un segundo proceso de extradición en contra del exministro de Energía y Minas, Eric Archila, por supuesta implicación en el caso denominado mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. Recinos autorizó la petición que había hecho la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de comenzar otro proceso de extradición por este caso, en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad vincula al exministro Archila como presunto líder de una estructura criminal que funcionó en la cartera de Energía y Minas en 2012 a 2016. Según el Ministerio Público, la solicitud para iniciar el proceso de extradición fue aprobada y ya fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga las coordinaciones con Estados Unidos, en donde se encuentra el exministro. Reportó Edwin Pitán. Y este miércoles, los aspirantes a fiscal general Néctor Guilevaldo de León, Gabriel Estuardo García Luna y Jorge Luis Donado se entrevistaron con el presidente Alejandro Yamatei. De León expuso al presidente fortalecer la participación del Ministerio Público junto al Instituto de la Víctima para proteger a los agraviados. En su oportunidad, Donado explicó que tiene previsto implementar políticas para proteger a la víctima y al señalado durante el proceso. García Luna optará por medidas desjudicializadoras para disminuir los casos sin resolver. Se van a abordar de manera inmediata porque podemos perder el indicio o qué caso realmente tiene que ser objetivo para el sistema penal. Si no tenemos esa capacidad, nos vamos a sobresaturar y podemos tener muchas fiscalías liquidadoras y mucho personal en la fiscalía liquidadora, pero no vamos a trabajar la mora. Nos despedimos a esta hora de la noche. Así es, María Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes y vamos a hacerlo con la siguiente nota curiosa, porque un año más ha llegado para el 4 de mayo que cualquier fanático de Star Wars espera con ansias. Este día ha ido ganando popularidad con el paso de los años, al punto de que se llevan a cabo eventos en varias partes del mundo para celebrar la saga creada por George Lucas. No había mejor día que el 4 de mayo para el festejo, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars. Así es, May the Force be with you, frase icónica de los Jedi desde la primera película de la saga llamada Star Wars 4, Una Nueva Esperanza de 1977. En español significa que la fuerza te acompañe. May the Fourth be with you, que en español dice que el 4 de mayo te acompañe. The Force is with you, young Skywalker. May the Force be with you. May the Force be with us. May the Force be with you. And may the Force be with us. May the Force be with you. May the Force be with you. You've got what I said.